licenciado César Horacio Duarte Jaques. Acto continuo, hará uso de la palabra el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Señor licenciado César Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua, señor diputado René Franco Ruiz, presidente de la mesa directiva del Congreso, magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señoras diputadas, señores diputados al Congreso del Estado de Chihuahua, señores gobernadores de esta entidad, señores senadores, señoras y señores legisladores federales, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Agradezco muy sinceramente la invitación de este honorable Congreso del Estado de Chihuahua para participar con la representación de la República en esta importante fecha. En efecto, nos hemos reunido en sesión solemne para conmemorar el centenario de los tratados de Ciudad Juárez, que culminaron la gesta iniciada por don Francisco y Madero, a fin de derribar una dictadura de más de 30 años que conculcaba los derechos y las libertades de los mexicanos. Probablemente la población aún conoce poco de la enorme dimensión de esta gesta histórica. Porque a final de cuentas, los tratados de Ciudad Juárez marcaron el triunfo de la revolución aquel 21 de mayo de 1911. Ya después vendrían otros problemas vinculados al propio movimiento y quizá a la victoria. La división entre las filas revolucionarias, la traición, el cobarde asesinato del propio Madero. Ya después vendría la elección una y tantas veces repetida en la historia nacional, la división entre los mexicanos, las guerras entre los mexicanos, las incomprensiones son, a final de cuentas, un factor que ha debilitado a nuestro país. Pero también la elección de aquel 21 de mayo de 1911 es que unidos vencemos, es que unidos avanzamos. Tras haber agotado la vía institucional ante el dictador Porfirio Díaz para generar el cambio democrático, Madero se vio obligado a llamar un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Hay que recordar que el propio Díaz se había alzado en la revolución de Tuxtepec con la bandera del sufragio efectivo y la no reelección casi 30 años antes. Sin embargo, la ambición del poder lo había hecho aferrarse a la presidencia de la República y convertir su gobierno en una dictadura. Al llamar al movimiento armado en el Plan de San Luis, el apóstol de la democracia escribía: solo el pueblo, haciendo un esfuerzo enorme y logrando vencer a la dictadura, podrá hacer que se respeten sus libertades y sus derechos, a fin de que la democracia sea un hecho en nuestro país. Perseguido por el régimen, Madero se había refugiado en los Estados Unidos y en febrero de 1911 cruzó la frontera nuevamente hacia México con 130 hombres. Pero poco a poco
conjuntó un ejército con patriotas que anhelaban un México de libertad. Y así, en mayo de aquel año, el ejército revolucionario sitió Ciudad Juárez y el 10 de mayo esta ciudad fue tomada por las tropas de Pascual Orozco y Francisco Villa. Anoche inauguramos el Museo de la Revolución en la frontera, en el edificio que fue la Aduana de México aquí en Ciudad Juárez. Es impresionante ver el material cinematográfico que ha sido rescatado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Gobierno y que recoge casi 4 horas de material fílmico de aquellos momentos. Tengo muy presente la escena en que Madero aparece junto con sus principales oficiales, su Estado Mayor, sus principales colaboradores, sus hermanos, su padre. Estaba también ahí Pascual Orozco, Francisco Villa, Venustiano Carranza. Estaban en Juárez. Estaban escribiendo la historia nacional que hoy, en una sesión como esta, podemos conmemorar en paz y con orgullo. Dice la historia que cerca de las 10 de la noche de ese 21 de mayo de 1911, ahí mismo, hace 100 años, alumbrados por los faros de un automóvil y al pie de las escaleras de lo que entonces fue precisamente el edificio de la aduana de Ciudad Juárez, se firmaron los acuerdos que pondrían fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Él tendría que renunciar a la presidencia. Por parte del iniciador de la revolución estaban allí Francisco Vázquez Gómez, su negociador, José María Pino Suárez, quien a la postre fuera su vicepresidente y fuese asesinado cobardemente junto a él. Estaba su padre, don Francisco Madero, y por parte del gobierno porfirista estaba Francisco S. Carvajal. Se quedó ahí en los tratados de paz de Juárez la renuncia de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, y al mismo tiempo que se estableciera una presidencia provisional de Francisco León de la Barra, con la convocatoria a unas nuevas elecciones en el marco de la Constitución, así como el cese de las hostilidades en todo el territorio nacional. La revolución, pues, había triunfado en Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. Díaz saldría exiliado pocos días después del país. Nunca volvería. La causa democrática de Francisco y Madero, sus ideales y sus anhelos, su lucha y su afán, había triunfado. Ahí, en el museo, se recoge otra frase también inmortal de Madero. Como estoy convencido de que el arma es inmortal, para mí la muerte no existe. Y con ello también triunfaba el anhelo de hacer respetar la Constitución de 1857. Triunfaba la democracia, triunfaban las libertades consagradas precisamente por una Constitución liberal, donde México había establecido hasta entonces prácticamente de forma, pero no de fondo, de palabra, pero no de hecho, la democracia, que finalmente conoció la República al triunfo de Madero, una vez celebradas las elecciones extraordinarias. Se abrió aquí en 1911, y aquí en Ciudad Juárez, precisamente, no solo una nueva esperanza para México, sino un capítulo nuevo de la historia patria. Hoy, 100 años después, guiados por la gesta de Madero, los mexicanos vivimos en un régimen de libertades garantizadas por la Constitución. Vivimos un sistema democrático, donde se respeta el voto y la voluntad ciudadana. Un sistema donde la diversidad de pensamiento, de cultura y tradición se ve reflejada en la pluralidad política. En los últimos años, la democracia nos ha permitido avances fundamentales. Las libertades ciudadanas, la libertad de expresión y de reunión no es coartada por el gobierno. Se ejercen a plenitud las libertades políticas, se respetan sin cortapisas las opiniones, así sean las más acres
o incluso las más infundadas opiniones. Se ha restituido a plenitud la división de poderes. Las entidades federativas son verdaderamente libres y los municipios son autónomos, como lo marca nuestra Carta Magna. La pluralidad política ha tomado carta de naturalización. Existe un poder ejecutivo representado por un partido político votado en las urnas y existe un Congreso de la Unión donde ese ejecutivo no tiene mayoría. Existen y seguirá existiendo gobernadores de partidos distintos al presidente. Y habrá y hay presidentes municipales de todas las filiaciones políticas que pueden o no ser distintas a la de los gobernadores y a la del presidente de la República a la vez. Esto es parte ya de nuestra vida democrática. El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia, establece resoluciones contrarias muchas veces a los poderes, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y eso se toma precisamente como parte de la vida democrática y constitucional que tanto trabajo ha costado a México conseguir y que hoy tenemos. El gran reto ahora, ¿cuál es? El gran reto ahora de los actores políticos es hacer efectiva, es hacer dinámica y es hacer generadora de resultados positivos para los ciudadanos la pluralidad que tenemos en el marco de la democracia y el federalismo, para que ella, la pluralidad, se convierta en una fuerza precisamente para el progreso, la justicia, la libertad y la paz, y no en un obstáculo para el funcionamiento del Estado mexicano. Particularmente, señores, cuando tenemos frente a nosotros desafíos tan grandes como el de asegurar el imperio de la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional.